Muchísimas gracias por acompañarnos. Bienvenidos a la presentación de lo que quienes estábamos comentando y hablando con él decimos que es el manual contra el radicalismo, el Reimaginem la Independencia de Carles Campuzano, que fundamentalmente es una excusa para ver a amigos y a gente respetable y para hablar con un poquito de calma de lo que últimamente se habla sin ninguna calma, sin ninguna, absoluta. Carles Campuzano le conocen, no les voy a presentar y no tengo que presentar a nadie de los que nos va a acompañar en esta tertulia, en este coloquio a lo largo de la tarde. Daniel Innerarity es filósofo, nos va a acompañar también. Ignacio Sánchez Cuenca, sociólogo, filósofo, profesor de ciencia política en la Carlos III. Y Cristina Monge, politóloga, asesora ejecutiva de CODES y profesora de sociología en la Universidad de Zaragoza. Estamos los 3, 4 diciendo todo esto es realmente una excusa para escuchar a Carles Campuzano. Así que, Carles Campuzano, Reimaginem la Independencia. Que yo tengo una primera pregunta personal. El libro dice, especialmente después de mi estancia en Madrid, especialmente después de los años en Madrid, especialmente después de Madrid, yo soy y sigo siendo y seré independentista. Especialmente por Madrid. Gracias por la Mercè y a la editorial por la oportunidad del libro, y a Gabriel y a su equipo por dejarnos la presentación, y a Javier y al resto de los presentadores por aceptar la invitación a acompañar en esta presentación en Madrid. Y a las personas, a los amigos que nos acompañáis. Y yendo a la pregunta que plantea Javier, ¿no? El libro, que en el fondo no dejan de ser 5 artículos más o menos largos, en el primer capítulo explico por qué razones soy independentista, ¿no? Y en esa justificación de mi posición como independentista, mi experiencia de más de 20 años de parlamentario en el Congreso, me han dado razones para continuar estando en la oposición política con la que entré. ¿Y por qué no? Bueno, fundamentalmente por una razón muy de fondo y una razón seguramente más coyuntural, pero tan importante como la de fondo, ¿no? La de fondo es que el consenso político en España, mayoritario, muy sólido y muy robusto, a izquierda y a derecha, sobre lo que es el Estado, sobre lo que es España, parte de algunas consideraciones, ¿no? Una idea de que es bueno para el futuro de España tener una hipercapital como Madrid, que concentre poder político, poder económico, poder financiero, poder cultural, poder ideológico. Hay un cierto consenso también en una idea de la identidad nacional española fundamentalmente expresada en castellano y que sitúa a las otras lenguas y culturas del Estado en una posición más secundaria en cualquier caso. Una idea también de lo que es el autogobierno más en clave de descentralización administrativa, que no es reparto efectivo del poder político. Una convicción incluso de que el desarrollo del Estado de las autonomías ha ido demasiado lejos y que algunos elementos como fundamentales para el éxito español, como son la unidad de mercado y la igualdad de derechos de los ciudadanos, están cuestionados por el Estado de las autonomías en el desarrollo que ha tenido, y por tanto con una convicción de que hay que racionalizar el modelo autonómico y ponerle orden, y que esa apertura que la Constitución daba sobre que el autogobierno podía crecer, si existía voluntad política para crecer, no tiene sentido. Sobre esos parámetros se construye el consenso, y frente a ese consenso mayoritario del sistema de partidos políticos españoles, en Cataluña, independentistas y no independentistas, teníamos otro punto de acuerdo, ¿no? Frente al Hipermadrid, pues oye, Barcelona, Valencia, Bilbao, ¿no? Un reparto poder distinto de las ciudades, de los territorios, frente a una concepción
de una identidad nacional que se expresa exclusivamente en castellano, una idea de que el Estado español es plurinacional, pluricultural y plurilingüístico, frente a una idea de esa descentralización administrativa del poder, al menos en Cataluña, una concepción fuerte sobre lo que implica el autogobierno, que es que quiere decir que si la sociedad catalana tiene preferencias distintas sobre políticas públicas y esas preferencias puedan concretarse y expresarse en decisiones que tome el poder autonómico, y una concepción abierta sobre que el incremento del autogobierno era posible, ¿no? En la medida que esta idea es terriblemente minoritaria y que no ha conseguido penetrar en el sistema político español, explica parte de que la opción independentista haya dejado de ser una opción minoritaria, como lo era cuando yo era joven, a ser una opción que hoy está pues, representando a la mitad más o menos del censo electoral. Y el segundo comentario, si me permites, es en la respuesta que el Estado, el sistema institucional español ha dado al procés, las imágenes que hemos visto esta mañana y las que veremos mañana en el Congreso, pues con presos políticos elegidos por los ciudadanos que entran custodiados por la policía, bueno, todo eso, ante la ausencia de una propuesta de España que sea inclusiva respecto a una idea de Cataluña como nación y a una concepción del autogobierno fuerte, a un reparto del poder político efectivo y frente a un déficit democrático en la gestión del conflicto, es que se me escapa por qué razones no he de defender la independencia como la mejor opción para Cataluña. La cuestión es qué independencia, porque todo lo que has criticado desde el otro lado es respondido exactamente igual. El respeto al imperio de la ley, el respeto a las formas, cosas que incluso tú mencionas en tu propio libro. Yo os voy a abrir esta a una mirada un poco general, luego si queréis vamos hablando de cuestiones concretas, pero la cuestión desde fuera, vista desde fuera, hace pertinente una pregunta tuya. Tú dices en el libro, la independencia ya no es lo que era. Ya no es lo que era. Plantea incluso la pregunta de ¿tiene sentido la independencia? ¿Tiene sentido esto en un momento en el que hay una globalización como la que tenemos por la parte de arriba y una división del poder por abajo, desde ONGs hasta organismos que son infraestatales pero que también te rompen eso? ¿Tiene sentido todavía a día de hoy la independencia? Os pregunto a todos y a Carlas primero si quieres. Sí, en el libro habrá una discusión, una reflexión, apunto, esa idea de que en el siglo XXI y en el contexto de la Unión Europea, las soberanías de los estados, las independencias de los países lo son menos, porque el poder está compartido, el poder está más difuso, estamos viendo como incluso en un proceso de salida del Brexit no acordada parece casi imposible y por tanto los británicos han querido irse de la Unión Europea, pero parece que no pueden irse de la Unión Europea si no es a través de un acuerdo. Bueno, en ese contexto, y en el que mi impresión y mi convicción es que ese proceso, a pesar de la crisis del proyecto europeo, ese proceso de integración global va a continuar produciéndose, mi tesis es que deberíamos de poder tener una discusión sobre el poder, sobre la soberanía y sobre la independencia, menos dramática, heroica y épica que el que hemos tenido durante estos años, porque seguramente hoy no es tan fundamental el papel del Estado como lo era en otros tiempos. Ahora bien, de la misma forma que hago esa afirmación, también digo que un Estado propio, estructuras de Estado propio que respondan a las preferencias de los ciudadanos en determinadas materias, continúan siendo fundamentales. Y que los países que mejor están abordando los retos de la globalización son los países en los que las preferencias de sus ciudadanos respecto a las respuestas que implica la época que vivimos se ajustan mejor, acostumbran a ser países de un tamaño relativamente pequeño y son países que participan de estructuras de integración a nivel europeo, ¿no? Bueno, yo creo que ahí deberíamos, o sea, sin relativizar, sin menospreciar el papel del Estado, los Estados continúan siendo fundamentales, pero al mismo tiempo los Estados, las independencias ya no son lo que eran. Y de manera muy voluntarista, digo, oye, la discusión debería ser menos dramática, más pragmática, más imaginativa,
más audaz. Eso interpela al movimiento soberanista, al movimiento independentista, debería interpelar a los estados y singularmente al Estado español, que ha demostrado durante esta crisis catalana, que continúa demostrando que tiene una concepción muy clásica de la soberanía y muy nacionalista sobre la soberanía, ¿no? Itinerari, Sánchez Cuenca, Monge, os pregunto a los tres, ¿tiene sentido todavía? Visión general. ¿Tiene sentido la independencia? Es una cuestión así como... Ver, yo soy nacionalista vasco, me he hecho 1000 veces esa pregunta, me la han hecho 200.000 veces y ha llegado un momento en que ya me he hecho mayor y he decidido que yo de teología no hablo. No me interesa, o sea, ni de religión, ni de convicciones privadas, ni de aspiraciones y pretensiones últimas e identificaciones emocionales, no me interesa la política. Lo digo esto porque creo que hay un nivel de voluntad política en las sociedades que se expresa de una manera, llamémosle voluntad 1, que es nos vamos de Europa, el Brexit, ¿no? Voluntad 1, Brexit, se gana el referéndum, adiós, recuperamos el control. Y hay un segundo nivel de voluntad política, que es lo que... El primero es teología, y el segundo es la realidad, que es, vamos a ver, ¿cómo está Gran Bretaña en estos momentos? Claramente, el control sobre la agenda de Gran Bretaña en estos momentos lo tiene Barnier. Están en un lío que prefiero no calificar. Se ha demostrado que la capacidad de oponerse, de ejercer eso que podríamos llamar el soberano negativo, pues no es demasiado difícil, sobre todo si hay una campaña penosa como la que hubo, pero la capacidad de construcción de algo positivo, la voluntad 2, es lo que es difícil, ¿no? Entonces yo creo que yo lo que plantearía es, hablemos de la voluntad 2, hablemos de la construcción, hablemos de eso, con Carles lo he hablado 1000 veces, ¿no? Él lo suele plantear en términos de un soberanismo posibilista. Bien, busquemos la denominación que sea. Yo creo que hay que hablar de eso. No sé. Monje ha dicho. Te reservas la carta. Como estamos empezando por lo fácil, ¿no? Claro, es lo que iba a decir, solo teología. Hay que hablar de eso, pues nada, seguimos con la teología, ¿no? Bueno, yo lo primero felicitar a Carlas por la publicación de este libro, porque la verdad es que cuando uno saca un libro hay mucho de él o de ella en él y siempre es un esfuerzo, por lo tanto yo tengo que felicitarte. ¿Qué es lo que más me ha gustado a mí del libro? Lo que acababa diciendo Daniel ahora mismo, ¿no? Y es cómo Carlas está reimaginando la independencia y para qué. Me gusta que empieza el libro diciendo, básicamente, no voy a contar lo que pone en el libro, que eso ya me enseñó Daniel una vez presentando un libro suyo, dice, cuando presentes un libro no cuentes lo que pone porque entonces la gente no se lo lee, ¿no? Entonces eso ya lo aprendí y lo repito siempre. Pero sí que de alguna forma, al principio del libro hay un planteamiento muy interesante de decir, la independencia tiene que ser una herramienta para construir una sociedad mejor, ¿no? Una sociedad diferente. Y en esa herramienta para construir una sociedad diferente, a día de hoy hay una serie de marcos que tienen que ver con esas soberanías compartidas, que tienen que ver con ejemplos como el que Daniel decía del Brexit, que tiene que ver con todas las tendencias que nos están condicionando nuestra vida y por lo tanto nuestra democracia, que ya no están en el marco del Estado-Nación ni están en el marco de lo que habitualmente hemos entendido. Y entonces, Carlas al final del libro habla que para qué reimagina la independencia, ¿no? Y habla de globalización, ya habla de revolución tecnológica, ya habla de cambio climático, ya habla de desigualdad económica, ya habla de pobreza infantil. Es decir, habla de lo que hay que hablar, ¿no? La duda que a mí me entra, tanto leyendo el libro, y así polemizamos un poco, porque si no, tanto leyendo el libro como escuchándote hace un momento, es buena parte de lo que aparece en el libro y muy buena parte de lo que yo te digo a ti hoy o en otras ocasiones, yo la podría compartir desde una posición de mujer de izquierdas, progresista, la podría compartir, si no al 100%, al 95%. A mí no me hace falta sentirme independentista ni reclamar más soberanías, ¿no? Entonces, podemos entrar a la teología y ver cómo se conjugan esos dos marcos, ¿no? De decir, bueno, si yo mucho de lo que tú planteas de críticas a una hipertrofia de una capitalidad malentendida o de alguna forma problemas para entender una plurinacionalidad en España, si yo esa crítica también la hago, pero no necesito, ¿no? Después no me hace falta ese concepto soberanista o independentista. Entonces podemos entrar a la teología que decía Daniel y ver cómo eso se relaciona, o podemos hacernos la pregunta de
En lo que tenemos en común, que esto lo hemos comentado alguna vez ya, en lo que tenemos en común, durante muchos años hemos ido, no de la mano, pero cerquita. Y sin embargo ha habido un momento en que se ha roto. ¿Por qué se ha roto? Yo lo digo por polemizar un poco, si no vamos a estar de acuerdo todos demasiado. Que la pregunta es básicamente por vuestra culpa. ¿Esta es la pregunta? No digo que porque se ha roto. No busco culpables, además. Yo creo que en este caso no hace falta buscar culpables, no hace falta preguntarse qué ha pasado en el camino, que cuando se pueden coincidir en algunas ópticas, no al 100%, pero sí en muy buena parte, durante mucho tiempo se ha sido de alguna manera aliados en algunas cosas y de repente ves como esos lazos se dificultan. Bueno, es que el proceso de desafección, de desconexión es largo. En el tiempo histórico más reciente yo lo sitúo a principios de la década de los 2000, cuando la mayoría absoluta de Aznar, sobre esas ideas que contábamos al principio, a mi entender construye una hegemonía política muy sólida, intenta orientar la política en esa dirección, reforzar Madrid, debilitar el Estado autonómico, reforzar la identidad nacional española, vaciar de contenido el autogobierno, y eso provoca una reacción en Cataluña, tanto el tripartito como la propuesta de Estatuto de Autonomía del 6, que fracasa con la sentencia del Tribunal Constitucional del 10, y que además prefiere por una tramitación compleja, difícil, pesadísima, en un contexto además que los malestares económicos y sociales en Cataluña se van acumulando. La expresión de Juliana Català emprenyat es de aquella época, ¿no? Entonces es un proceso en el que la desconexión entre una idea sobre España y sobre el funcionamiento de la política que es mayoritaria, yo no digo que haya muchos ciudadanos que estén en tu posición, pero la mayoritaria, la que articula el sistema político, va en esa dirección y la sociedad catalana va en otra dirección. Y ese proceso, precisamente una de las ventajas de un periodo largo como el que he tenido practicando de diputado, es ir observando ese proceso y que se acelera a partir del 10-12 hasta provocar el choque de trenes de septiembre-octubre del 17. Y durante todo este periodo, pues la incapacidad del sistema político institucional español de canalizar por la vía democráticas unas demandas que estaban vinculadas a la independencia, tampoco. Estaban vinculadas al reconocimiento al derecho a decidir y a otra agenda, que es la agenda sobre el reparto del poder político y el reconocimiento. En el libro ahí también insisto en la tesis de que el catalanismo en estos pues, más de 100 años de historia, en todas sus expresiones ha planteado la cuestión política en términos de poder y en términos de reconocimiento. Y la máxima expresión de una sociedad nacional en términos de poder y reconocimiento, a menos teóricos, es el Estado propio, la independencia, ¿no? Sí, muchas gracias. Yo encantado de estar aquí. Ya me he especializado este año en presentaciones de libros de autores catalanes y, bueno, feliz de estar en ese papel. Así que vamos a hacer una presentación más y le agradezco mucho a Carlas que me haya invitado a este acto. La pregunta inicial es muy pertinente y es un poco inabarcable, ¿no? Si tiene sentido o no reclamar independencia. Daniel lo ha visto como una cuestión teológica y en parte es así, pero también tiene una dimensión más positiva que tiene que ver con las tendencias históricas y, claro, hay que recordar que, a pesar de lo que se suele argumentar en el debate español, el proceso de construcción de estados sigue creciendo en el mundo. Desde el siglo, a lo largo del siglo XX, comienzos del siglo XXI, la tendencia es así. Quiere decir que siguen formándose nuevos estados, ¿no? Entonces, esta idea de que formar un estado nuevo es un atavismo, es algo de nostálgicos, es algo que piensan las gentes que están metidas en el siglo XIX y que no han sabido afrontar la modernidad o la globalización, etcétera. Yo creo que eso no se compadece bien con lo que es la tendencia histórica. Además, hay un libro reciente de un experto en relaciones internacionales, Griffiths, de una universidad australiana, que ha escrito un libro muy interesante, se llama The Age of Secessionism, la etapa o la época del secesionismo, en el que ha codificado todos los movimientos pro independencia del mundo desde 1945 hasta el presente.
Y lo que vemos también es un aumento, no exponencial, pero sí un aumento sostenido del número de movimientos independentistas en todo el planeta. Es verdad que en Europa, y sobre todo en Europa occidental, resulta más exótico, porque estamos en una zona del mundo donde los estados tienen una tradición secular muy prolongada que se remonta en muchos casos a la Edad Media, ¿no? Entonces, claro, en el contexto de Europa occidental resulta más llamativo, resulta más sorprendente que se pueda reclamar independencia, a pesar de lo cual en Europa, desde el final de la Segunda Guerra Mundial, ha habido movimientos independentistas en muchos lugares, en Tirol del Sur, en Bretaña, en Córcega, en Cataluña, en el País Vasco, quiere decir que incluso ha habido movimiento independentista en Gales, lo hay en Escocia, en fin, que no es una rareza, es decir, lo que sucede en Cataluña no podemos decir que sea una enfermedad o una patología de la política contemporánea, sino que forma parte de una tendencia global que existe y que tenemos que ver cómo se encaja dentro de las democracias representativas que tenemos en estos momentos. Entonces, de todas las versiones posibles del independentismo, la que defiende Carlas yo creo que es la más fácil de reconocer como legítima. Es verdad que hay versiones del independentismo que caen en esa carga teológica a la que se refería Daniel al principio, con las que es muy difícil intercambiar argumentos y puntos de vista. Pero es que Carlas defiende un independentismo que es muy amable porque en todo el libro no hay en ningún momento ninguna ofensa a España. Por supuesto hay una queja sobre cómo ha funcionado la política en España, pero no hay una recusación de los españoles o del sistema político español como un sistema autoritario o neofranquista o nada por el estilo. La manera en que defiende el independentismo es además muy pulcra porque se basa todo el rato en convicciones democráticas, lo cual no quiere decir que el procés y sobre todo el estallido de otoño del 17 fuera democráticamente perfecto, ¿no? Ni mucho menos. Pero él tiene clara la convicción de que si se va a avanzar hacia la independencia tiene que ser desde principios democráticos muy sólidos y que avanzar hacia la independencia no significa avanzar hacia un Estado que ya no existe, que es el Estado decimonónico. Él admite abiertamente en el libro que incluso si Cataluña se constituyera como un Estado propio dentro de Europa, sería un Estado con soberanías compartidas, sería un Estado internamente muy complejo, con una heterogeneidad importante y difícil de gestionar, y habría que hacerse cargo de ello. Entonces, lo que está planteando es sencillamente la posibilidad de que Cataluña fuera un Estado democrático más dentro de Europa y que funcionara de acuerdo con los mismos parámetros democráticos con los que funciona España, Holanda, Alemania, Italia, etc. Y que eso creo que es importante, porque la visión que ha acabado imponiéndose en ciertos sectores de la sociedad española es que el independentismo español, el independentismo catalán, perdón, en su conjunto, sin hacer distinciones, sin establecer matices, dicho independentismo es más una forma de iliberalismo carlista decimonónico que un proyecto político que se pueda homologar a los proyectos políticos que hay en la Europa contemporánea. Entonces, el libro es muy importante, está escrito en catalán y, por lo tanto, no va a llegar a mucho público castellano hablante. Y yo no sé si Catarata en algún momento se lanzará a hacer la traducción al castellano del libro, pero sería fundamental que mucha gente leyera este libro para que se quitara de la cabeza la idea de que el independentismo es una afronta, es una ofensa al sistema democrático, que independentismo y democracia son opuestos. Aquí lo que está claro es que si quiere independencia Carles Campuzano es para construir una democracia liberal, fuerte, robusta en Cataluña, no para hacer una limpieza étnica, ni para regresar a ideas de soberanía que están ya caducas y que nadie defiende, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que el libro tiene gran valor para entender que la conversación colectiva, la conversación política que debamos tener en España sobre la reclamación de independencia por parte de un sector importante de la sociedad catalana no debe responderse con una acusación de ilegitimidad, como una ofensa al propio sistema político español, sino que es una demanda más que debemos afrontar de alguna forma. ¿Cómo lo debamos hacer? Yo creo que hay muchas opiniones al respecto. La menos apropiada es que lo resuelvan los jueces del Tribunal Supremo, pero en esas estamos, ¿no? Entonces, si es una demanda de independencia que se ajusta a parámetros democráticos, laicos, cívicos, ¿por qué no vamos a poder discutir sobre ello abiertamente en lugar de
lanzarnos a acusaciones judiciales, encarcelamientos, etcétera, etcétera. Por eso me parece que el libro debería ser un elemento fundamental del debate público para rebajar un poco el tono de hinchada futbolística con el que hasta ahora se ha desarrollado la discusión sobre Cataluña. Venga, te tomo la palabra para hacer lo que decía Daniel, para dejar de hablar de teología, dejar de hablar de independencia sí o no, sino de qué y cómo. Campuzano, tú en el libro sí mencionas el qué y el cómo. Hay dos cosas que a mí me han llamado la atención, tanto de tu qué como de tu cómo, porque no son las de esta independencia. Tú dices, primero, una pulcritud por las formas, una mayoría clara, amplia e indiscutible. Y segundo, un respeto a las reglas del juego. ¿Esta independencia es eso? ¿Estamos en eso o no? Esto, lo que decía Daniel, ¿es lo que ha de hacerse o no? ¿Qué y cómo? Bueno, el libro lo escribo en el contexto de un necesario aprendizaje del movimiento independentista catalán sobre lo que ha ocurrido en los últimos tiempos y singularmente lo que ocurrió en el último tramo del año 2017. Con la convicción de que esa discusión está pendiente, que es una discusión muy difícil en el contexto judicial en el que estamos en marcha, las prisiones provisionales, el exilio, no tan solo el juicio que estos días está ocurriendo en el Tribunal Supremo, sino los otros juicios que están en marcha, cuando el Tribunal número el 13 de Barcelona acusa a la dirección de TV3 y Cataluña Radio de organización criminal. En ese contexto, plantear qué aprendizajes, que quiere decir una cierta autocrítica sobre lo ocurrido, tienes el riesgo de ser interpretado como desleal por algunos y de no conectar con muchísimas de las preocupaciones de los ciudadanos catalanes que están en esa batalla. Pero creo que toca hacer ese esfuerzo. Y ahí, en el libro, yo apunto lo que entiendo que son 3 límites que el independentismo debe asumir y que es bastante evidente que no se asumieron en toda su consecuencia durante estos meses, ¿no? El límite de las mayorías democráticas, ¿no? Esa demanda de independencia hoy representa la opción mayoritaria en Cataluña. No hemos podido hacer ese referéndum, no lo sabemos, pero lo que es cierto es que los resultados de los referéndums del 9 de noviembre, del 1 de octubre y los resultados del ciclo electoral de los últimos 5 o 6 años nos indican que es la propuesta más sólida, la más potente, 47-48% de los votos, pero eso te permite hacer muchas cosas, pero no te permite hacer otras cosas, ¿no? Ahí hay una primera constatación. Hay una fuerza que te legitima para determinadas actuaciones, para defender ese programa, pero no para tomar otras decisiones. Hay una defensa del sistema de reglas y de procedimientos muy convencido de que o los conflictos se canalizan por las vías legales y democráticas, o cuando tú desbordas la legalidad, entras en terrenos extremadamente complicados y difíciles de gestionar, y especialmente si tienes ese límite de esa mayoría que te permite hacer muchas cosas, pero no te permite hacer otras. Y finalmente, yo soy muy de una tradición política que se inspira en el catalanismo, que a finales, mediados de los 60 del siglo pasado se formula en Cataluña, que es un nacionalismo con una aspiración cívica y en el que se construye una idea de la catalanidad, en el que la catalanidad no depende de los apellidos, de la lengua y del lugar donde has nacido, sino de tu voluntad de participar del proyecto, de la sociedad en la que vives, ¿no? En esa idea de la catalanidad, lo que es cierto es que el procés, sin haber roto la sociedad catalana, no soy de los que digo que se haya roto, lo que es cierto es que la tensión política ha abierto un riesgo de que esa idea de la catalanidad se resquebraje, ¿no? Y ese riesgo me preocupa. Y por tanto, allí en el libro advierto que en la gestión de esa aspiración política, ese límite, hay que tenerlo en cuenta. Porque si al final Cataluña se termina configurando como 2 naciones en un mismo país, no es el país que yo deseo ni para vivir, ¿no? Y al mismo tiempo sabiendo que
que en el tiempo en el que vivimos y en los próximos años la diversidad de sentimientos y pertenencias en Cataluña, como en todas partes de Europa, va a continuar aumentando, ¿no? Pero esa identidad cívica de la catalanidad, que razonablemente ha funcionado bien en Cataluña desde los años 60 hasta ahora, es un bien a preservar. Y por tanto son los tres límites que creo que el independentismo ha de tener en cuenta, ¿no? Turno, saltad, no, por Dios. Sí, antes desanimaba de que emprendiéramos el camino hacia la teología, no es porque la teología no sea un ámbito apasionante, ¿no? Sino porque nos define muy poco, ¿no? Es como, yo llego a la convicción de que lo que define a las personas humanas no son sus aspiraciones últimas, sino el second best. O sea, lo que tú darías por válido en las circunstancias actualmente presentes. Entonces, la pregunta por la independencia o por cualquier otra cosa, o por el Estado mínimo a un liberal o por la nacionalización de la banca a un comunista, son preguntas que no tienen mucho sentido, ¿no? Yo lo que le preguntaría a un comunista, a un liberal, a un nacionalista de un tipo o de otro, le diría, ¿cuál es tu second best? O sea, hagamos un análisis de la situación, que por cierto no tiene por qué coincidir, pero bueno, dado tu análisis de la situación, ¿tú qué estarías dispuesto a dar por válido desde tus convicciones? No me hables de tus aspiraciones últimas, tus creencias ocultas. A mí eso me parece que es perfectamente respetable. Tú tienes la sociedad que tienes, estamos en el mundo en el que estamos, hay la fuerza que hay. ¿Hasta dónde estarías dispuesto sin traicionar a tus convicciones? Yo aquí veo que hay tres tipos de problemas por bajar ya más al barro y más a la metodología que tenemos, ¿no? Yo creo que tenemos un problema teórico, tenemos un problema de cultura política y un problema de metodología, digamos. El primer problema, el problema teórico, me encantaría quedarme ahí porque yo ahí es donde estoy más a gusto, pero no me dejan. Y yo creo que tenemos unos conceptos políticos del siglo XVIII. O sea, mañana o pasado, me sale una entrevista en El País, me entrevista a Rubén Amón y ya me ha dicho el titular, me diste el titular y te voy a poner, el titular es España ya no existe como Estado soberano. Alguien me dirá, justo mañana que van a ir unos presos políticos con las esposas al hemiciclo, mira que es, seguramente que alguien me sacude por este tema, ¿no? Pues sí, yo creo que eso no es un Estado soberano, es precisamente la constatación gráfica de la enorme debilidad, y lo digo con todo el respeto y con todo el aprecio a los que no comparten el punto de vista que yo tengo, ¿no? Me parece que esto habla de la debilidad de España, como Estado de Derecho, que sabe articular sus diferencias e incluso sus conflictos, o no. Y creo que más bien habla que no. Entonces yo creo que, primero, tenemos que proceder a toda una revisión. Yo creo que el nacionalismo catalán lo tiene que hacer, y el vasco, y el español, todos tenemos que pensar esas categorías de soberanía, territorio, poder, representación, que las inventaron hace 200, 300 años, y ahora mismo o los pensamos de otra manera o acabamos mal, con atascos tremendos. La segunda cuestión es una cuestión, digamos, de metodología, podríamos decir, que es la cuestión, tomando una cuestión de cultura política, que es, yo creo que en este país está fallando estrepitosamente una dimensión de la democracia, que es lo que yo llamo democracia de negociación. Está funcionando bien la democracia espectacular, de la transparencia, de la visibilidad, y está funcionando muy mal la cocina, y está funcionando muy mal en los ámbitos discretos donde se negocia, se transacciona, como todo tiene que ser visible, todo tiene que estar a la vista, no hay nadie que se meta ahí, ¿no? Y la tercera cosa, una cuestión de metodología, sí, se podría decir de metodología. Nuestro común amigo de todos los que estamos aquí, José Luis Torres Mora, tiene una teoría que yo se la he luego reelaborado un poco, que es la teoría de los partidos carabina. ¿Os acordáis de la institución de la carabina, ¿no? Que era aquella persona que acompañaba a la pareja para que no hiciera aquello que supuestamente esa pareja hubiera hecho en el caso de no tener esa vigilancia incómoda, ¿no? Bueno, eso afortunadamente ha ido decayendo, según me dicen, pero desde el punto de vista político, esto está más presente que nunca.
No voy a poner ejemplos concretos porque no me quiero meter con nadie, ni además los ejemplos siempre estropean todo, ¿no? Pero creo que hay pares de partidos políticos que funcionan como el carabina, ¿no? Yo lo digo, Julio, no te enfades conmigo, Podemos hace un poco de carabina del PSOE, en la derecha están todos con la carabina a tiros y pisándose las mangueras desde hace mucho tiempo, vigilándose mutuamente que nadie meta mano a nadie y tal, pero bueno, aquello es una orgía impresionante. En el nacionalismo vasco hemos tenido ese carabinismo político. ETA y la izquierda abertzale ha hecho, vamos, que continuamente te pedían la declaración teológica de independencia y el carné de, en fin, ¿no? ¿Verdad, Íñigo? Bueno, hemos vivido en eso y eras un melifluo cuando, en fin, no declarabas tu absoluta adhesión a la patria vasca, vamos, con todos sus ingredientes, ¿no? Y sacramentos. Creo que en el nacionalismo catalán está pasando algo parecido. O si queréis nos vamos fuera de aquí. Yo creo que la figura del Tea Party, el Tea Party es una figura general y todos tenemos nuestro Tea Party alrededor. ¿Y el Tea Party qué es? Y ya con esto me callo, que estoy hablando demasiado. El Tea Party es una institución que parasita, que vive alrededor de un partido político y se encarga de que no transacciones con el enemigo y al mismo tiempo lo que te está diciendo es vas a perder las elecciones. El Tea Party hace esas dos funciones. Te hace firmeza inquebrantable a unos principios y te hace perder las elecciones. Bueno, yo creo que si no abordamos estas tres cosas, transformación teórica, cultura política de negociación y gestionar al carabina, no vamos a mandar. Yo os veo leyendo especialmente la visión desde aquí, la visión nacional. A mí me gustaría que me leyerais un poquito lo que Campuzano menciona en el libro, que es la visión desde allí. No la de la independencia en general, sino la de esta independencia o este intento de independencia o este procés de independencia que hemos vivido. Si esta es la vía o no, si estas son las formas o no, si esto es lo correcto o no, si estamos haciéndolo bien o no. Esta es para mí una de las claves, aceptándoos a los dos los principios generales, pero con esta particularización en concreto. Os pregunto a los cuatro otra vez, Cristina, Ignacio... No sé. Bueno, yo creo... Tira. Yo creo que la posición de Carles está clara en el libro y además él la ha defendido públicamente, ¿no? Evidentemente, en los sucesos de septiembre y octubre de 2017 hubo un desbordamiento, hubo una desobediencia, hubo una ruptura de las reglas de juego, algunas escritas y otras no escritas, que llevó a una situación de máxima tensión política en el sistema político español, ¿no? Eso yo creo que es evidente. Y yo creo que tampoco hace falta incidir mucho en ello porque Carles ha defendido su postura abiertamente y de forma, a mi juicio, valiente en ese sentido y ha pagado un precio personal por ello, ¿no? Entonces, a mí lo que sí me interesa más es ver si la versión alternativa que él ofrece es viable o no. Porque, claro, hay una cosa que dice Carles que a mí me resulta muy atractiva, que es, bueno, el independentismo tiene que ganar apoyos a base de ofrecer un sistema de gobernanza, un sistema de políticas públicas que sea superior al que hay en España. En el momento en que la población, la sociedad catalana, ese pueblo catalán, se conciencie de que los poderes catalanes podrían hacer una política mejor que la que se hace en el resto de España, el cálculo por la independencia sería mucho más favorable. Eso está muy relacionado con otro libro que ha publicado Catarata, de Jacint Jordana, en el que analiza el distanciamiento entre Cataluña, o una parte de Cataluña, y el resto de España, en función de la baja calidad de las políticas públicas que hay en España. Es decir, ha habido un cierto anquilosamiento de las administraciones del Estado que se han vuelto crecientemente conservadoras y cada vez más incapaces de actualizarse, modernizarse en los sistemas de gestión pública. Entonces, Cataluña ofrecería ahí algo distinto y esa manera de hacer mejor la política y de tener una democracia mejor articulada y más sólida terminaría convenciendo a una mayoría suficiente para que la aspiración independentista pudiera llevarse a cabo. Es, por lo tanto, una vía completamente democrática hacia la independencia y resulta muy atractiva, pero la pregunta que yo le quiero hacer a Carles es ¿qué bases tenemos realmente para sospechar que si los catalanes pudieran gobernarse por sí mismos al margen de España,
la política iba a ser muy distinta de la que hemos visto que ha hecho los partidos catalanes cuando han ejercido el poder limitado que han tenido, pero que es un poder importante, ¿no? Es decir, cuando vemos la trayectoria de los partidos catalanes en los años de la crisis económica, yo no creo que pueda decirse que por culpa del Estado esos partidos hayan llevado a cabo políticas que no eran las que demandaba la sociedad, eran políticas tan malas como las que se estaban haciendo en el resto de España, si no peores en algunas ocasiones, ¿no? Entonces, esta idea de que si los catalanes se les dejara hacer las cosas, las harían mejor que como se han hecho hasta ahora, ¿qué fundamento tiene? Es decir, realmente a la vista de lo que ha ocurrido en las políticas públicas catalanas en los últimos 15 años, ¿podemos pensar que si se produjera la independencia, que sabemos que es un evento muy improbable, realmente las políticas públicas iban a ser tan distintas de las que hemos sufrido todos como sociedad en España? Mi respuesta es que cuando en Cataluña ha habido ambición, talento, ideas, complicidades, eso ha sido posible. Y pues mira, sí, Andreu Mas-Colell y la política de investigación que se pone en marcha a principios de la década de los 2000 y que cerca de 20 años después continúa dando muy buenos resultados. La puesta en marcha del modelo de televisión pública que ha habido en Cataluña. Una televisión pública que en el contexto de la irrupción de las televisiones privadas se ha mantenido en liderazgos y con una calidad de la programación buena. El modelo de prisiones, dependiente del Departamento de Justicia y no del Departamento de Interior, con una orientación a la reinserción muy potente. En su momento y antes de la crisis, pues un modelo de sistema de sanidad con una participación, un modelo de colaboración con la sociedad civil muy tremendo. Y lo interesante, a mi entender, es que esas políticas públicas respondían a preferencias de la sociedad catalana. Tenían un apoyo político muy transversal, de tal manera que incluso con los cambios de gobierno que han existido, sobre esas políticas no ha habido cambio. Y en mi mirada hay una mirada, seguramente un punto nostálgica, pero en la época de la Mancomunitat, 1914, cuando el primer catalanismo accede al poder político, o en 1907, cuando Prat de la Riba accede a la presidencia de la Diputación de Barcelona, que es el primer momento que el catalanismo toca poder, es que buena parte de la justificación de ese tocar poder es poner en marcha aquellas instituciones que la Administración central no había activado, desde las políticas en el ámbito de una incipiente formación profesional hasta el Institut d'Estudis Catalans como entidad científica inspirada en la Academia Francesa. O sea, que cuando el catalanismo ha tenido esta capacidad, que no porque los catalanes tengan ninguna... No, cuando ha habido la voluntad política, el acierto, se han construido políticas públicas que han justificado por qué demonios queremos tener poder político. Y la idea de la preferencia, porque yo creo que la idea de la preferencia también es clave. O sea, si la sociedad catalana tiene determinadas preferencias de cómo abordar determinados retos y esas preferencias responden a un consenso mayoritario expresado en el Parlamento, incluso más allá del Parlamento de la sociedad catalana, que son distintas a las preferencias que tiene el resto de la sociedad del Estado, bueno, no tiene sentido que permitamos que esas preferencias puedan desarrollarse. Claro, cuando el sistema autonómico está limitado porque eso afecta a la unidad de mercado y a la igualdad de derechos de los ciudadanos, es cuando te cargas la opción de que la preferencia de la sociedad catalana, expresada en términos democráticos, pueda realizarse, ¿no? Preferencias, estaba pensando ahora, porque hacías alusiones a ejemplos del pasado, y me estaba acordando que en este último periodo, el año y medio, 2 años,
sin ir más lejos, buena parte de españoles o lo que sea, hemos visto con muchísimo agrado muchas cosas estupendas que se hacían en el Parlamento de Cataluña. Por ejemplo, la ley de cambio climático, una ley ejemplar, muchísimo mejor de cualquiera de las que están corriendo por ahí. Por ejemplo, la ley contra la pobreza energética, absolutamente pionera, vanguardista. Luego hemos visto cómo quedaban en suspenso y nos hemos cabreado por ello, ¿vale? O sea, yo ahí también me he sentido indignada. Pero creo que compartimos, vuelvo a esa idea, ¿no?, de cosas que podemos estar compartiendo desde otro plano. Pero quería ahondar un poco en lo que comentábamos hace un momento, porque me resulta muy curioso. Yo tengo la sensación, igual me equivoco, ¿vale? Y si me equivoco me lo dices. Pero yo tengo la sensación, igual es un poco provocador, de que el momento del independentista y el momento del proceso actual dificulta mucho la independencia que tú sueñas. Tengo esa sensación. Porque cuando haces esa apuesta en el libro muy valiente, muy inteligente, muy elaborada y compleja, que lo comentábamos antes, ¿no?, de decir, no, pero esa independencia de la que yo estoy hablando es una independencia compleja porque efectivamente las soberanías son compartidas, porque el mundo ya no lo mueven 4 señores en 4 tronos, porque además no podemos decirle a la sociedad catalana que en estos momentos el gobierno catalán no está haciendo todo lo posible para que su vida sea mejor porque tenemos este lío que tenemos con España. Porque además nos hemos olvidado de reivindicar que Cataluña tiene que aportar a la vida de Europa, porque llevamos unos años simplemente pensando si Cataluña independiente podría ser parte de Europa o no. Es decir, yo veo que hay un elemento de autocrítica muy potente y muy valiente que de alguna forma lo que a mí me deja la sensación es de que esa independencia que tú imaginas, a día de hoy, en el momento actual, es mucho más difícil por las maneras como se han dado las cosas. Es evidente que el momento político en Cataluña está marcado fundamentalmente por las consecuencias políticas de los procesos judiciales en marcha. Bueno, sí, pero me refiero por todo el proceso sí, general, la parte judicial y la parte no judicial. Pero también. en mayo del 19, lo que condiciona un debate más libre, más racional, más funcional, es fundamentalmente, hoy por hoy, las consecuencias de lo que se vivió a partir del septiembre-octubre del 17, en términos de cómo el Estado respondió a esa Pero necesidad. yo me refiero a la visión desde allí, no de cómo el Estado respondió, ¿no? Sí, pero las condiciones en las que hoy se produce hacen que sea muy difícil esa discusión. Yo ayer estuve en el Cine Aribau, donde en el marco del Docs Barcelona, que es dos semanas de un festival de documentales en Barcelona, se presentó un documental de un cineasta quebecois, Con la sonrisa a la revolución, que es un documental sobre lo que ocurre entre septiembre y finales del 17, bueno, y que expresa cómo la sociedad catalana vive hoy todavía, una parte de la sociedad catalana vive hoy todavía, pues las cargas de la policía del 9 de octubre. Alguien me preguntaba la semana pasada en Barcelona, ¿no? Bueno, el daño infringido, el dolor infringido, ¿cómo lo vamos a curar? De la gente que estuvo aquellas horas previas a la apertura de los colegios y que se enfrentó a las cargas de la policía. ¿Eso cómo lo curamos? ¿Cómo gestionamos una sociedad que ve lo que verá mañana en el Congreso de los Diputados? Bueno, yo creo que el principal problema que tenemos a la hora de abordar las soluciones y las salidas políticas que necesita el conflicto es eso. Está ahí. Y mientras no seamos capaces de resolver los aspectos judiciales que están en marcha, va a ser muy difícil encontrar una solución política. Porque aquellas voces que estamos en esa dirección, tenemos enfrente a una situación en que cuesta mucho justificar que seamos tan racionales como un servidor intenta ser, cuesta mucho. Pero hay una duda legítima que yo creo que tenemos todos. Todos partimos de la honestidad intelectual de decir esta cosa de la independencia es para algunos una solución o hay que buscarle para otros una solución. Yo creo que es legítima la pregunta que te está haciendo Cristina replanteada, que es la de decir, oye, hay quien vive bien con el problema, hay quien no quiere para esto una solución, hay quien quiere perpetuar esto simplemente y punto, hay quien
no quiere el diálogo y quien está encantado con esto en los dos extremos y a los dos lados? Seguro que hay quien políticamente se siente cómoda en el conflicto. Seguro. Y en los dos lados, claro que sí. Son los que se han impuesto ahora. Hay quien se siente cómodo en el conflicto, políticamente. Y el dolor que provoca el conflicto, genera dinámicas políticas de adhesión. Por eso digo que para encontrar salidas políticas al conflicto habrá que afrontar ese dolor, y no va a ser nada fácil en términos legales ni en términos políticos. Pero alguien en algún momento deberá plantearse una fórmula parecida a una amnistía. Y una fórmula parecida a una amnistía va a ser muy difícil encontrar las salidas democráticas que el conflicto necesita. Y habrá alguien en los gobiernos de España que tenga el coraje y la inteligencia de plantear una amnistía en relación a lo ocurrido en Cataluña en septiembre o octubre del año pasado. Yo creo que estamos en un momento en el que si me permitís que recupere mi metáfora o la metáfora de Torres Mora, es el momento de los carabinas. O sea, en estos momentos, con el espectáculo penoso que estamos viendo, con la frustración enorme que hay y tal, en estos momentos posiciones como las de Carles, pues le cuestan a uno el escaño, ¿no? Y eso es lo de menos, ¿no? Es decir, yo creo que es muy valiente, pero es una posición muy poco cómoda en el contexto que hay, ¿no? Y creo que vamos a vivir durante un cierto tiempo, no sé cuándo, porque tampoco entiendo muy bien cómo funcionan estas lógicas, pero vamos a ir durante unos ciertos meses en un contexto muy irreal, muy teológico, si puedo volver a... Mira, yo sigo bastante a varios de Frei Romeva y algunas gentes en Twitter y grupos de soberanistas y tal, y a alguno ya le he dicho, a uno que es un amigo mío, le he dicho, oye, se entiende la carga emotiva que tiene todo esto. O sea, yo aquí presenté hace un mes el libro de Romeva y me emocioné y no podía ni hablar, ¿no? O sea, para mí es un sufrimiento fuerte, ¿no? Pero estamos yendo a un terreno cursi. Estoy viendo incluso en las terminologías, un terreno de gandiano, mendeliano y tal, de frases estas que la paz no es el objetivo, la paz es el camino, nos podrán con nosotros, pero no con nuestras convicciones y tal. Oye, mira, joder, todo esto es la Santísima Trinidad, por favor, vamos. O sea, yo entiendo que alguien tiene que gestionar eso, y si yo estuviera en el chat de Frei Romeva, lo digo con todo mi cariño a Raúl, que es buen amigo, yo haría, probablemente no sabría hacer otra cosa, ¿no? Pero tiene que haber alguien en otro camarote del despacho, en otro sitio de la sede de RC, haciendo otro tipo de trabajo mucho más prosaico, limpiando el suelo, preparando las cosas, sirviendo la mesa. Y ahí es donde hay que entrar a un discurso laico, a un discurso de otro tipo completamente distinto, al que Carles contribuye, con gran valentía y con gran coherencia, ¿no? Yo creo que tenemos que pensar que esto va a durar un tiempo, pero que mientras tanto alguien tiene que ir haciendo un trabajo más prosaico, y yo creo que este libro es una pequeña contribución a ese trabajo que hay que hacer, porque al final, si esto tiene una solución, bueno, a lo mejor resulta que esto no tiene ninguna solución y ya está, ¿no? Y entonces esto es el reino de, pues nada, pues aquí entre unos y otros los extremos se llevarán muy bien y ya está. Pero si esto tiene alguna solución, nos costará un esfuerzo. Alguien quedará mal. Alguien será tildado de traidor. En uno y otro sitio. En estos momentos, buscar una transacción, sobre todo ahora, claro, con un enemigo, un adversario patologizado y convertido en un sinvergüenza y en un asesino, en las dos direcciones, es imposible. Pero en algún momento habrá una transacción. Y yo creo que tiene que haber gente pensando cuál es posible, ¿no? Ignacio y Cristina, os quiero preguntar a los dos. La frase de Campuzano en el libro, la habéis leído, literalmente es esa. Esto ha sido terreno abonado para los demagogos y los oportunistas. ¿Han ganado? ¿Han ganado los demagogos y los oportunistas? ¿Han ganado? Sí. Hombre, yo creo que van ganando terreno, pero esto no ha terminado.
por lo menos yo creo que esto no hay que darlo por terminado hasta que no se solucione el conflicto de una forma dialogada, democrática, etcétera, etcétera, ¿no? Por lo tanto, yo entiendo que no podemos preguntar no podemos hacer la pregunta en ya, ¿no? Ya está terminado. No, o sea, estamos en ello, ¿no? Y cojo la metáfora que decía Daniel de Carabina, que es estupenda, ¿no? Porque además creo que describe muy bien cosas que nos pueden ayudar a entender lo que puede estar pasando. No solamente en el caso del conflicto entre Cataluña y España y dentro de Cataluña, efectivamente todos sabemos quiénes son las carabinas y cómo están operando, ¿no? Pero incluso si nos hacemos un poquito la pregunta un poco más allá, la lógica de competitividad política de los partidos políticos en situaciones como esta hace que sea muy difícil el alcanzar acuerdos, ¿no? Acuerdos que luego los puedes alcanzar en el Congreso de los Diputados o en el Parlamento respecto a otras cosas, ¿no? Que no tienen nada que ver. Pero en situaciones de conflicto tan enconado como este, donde el periodo electoral, porque alguien decía el otro día, bueno, que venga, que el domingo ya votamos y se acaba el periodo electoral y ya descansamos 4 años. Y dices, no, espérate, a la vuelta del verano igual volvemos a tener elecciones esta vez en Cataluña, ¿no? Vamos a ver, es decir, en un momento donde la campaña es permanente y parece que pinta que va a seguir siendo así, donde el conflicto está tan enconado, en un momento como ese, la lógica de competitividad de los partidos hace que sea muy difícil llegar a esos acuerdos, ¿no? Pregunta que lanzo, y porque sé además que tú eres partidario un poco de esas visiones. ¿No sería el momento de pedirle a la sociedad civil también que se implique y dé pasos importantes para buscar espacios donde se puedan empezar a fraguar esos puntos de acuerdo? Y esto no es una mesa de negociación, lo que yo estoy hablando. Esto es generar espacios donde diferentes personas, personajes, movimientos, sensibilidades de lo político, de lo social y de lo económico puedan empezar a hablar para empezar a emprender el camino de. Porque si la lógica esa de competitividad de los partidos en un momento como el actual va a ser muy difícil, alguien va a tener que hacerlo. Y yo siempre pienso, o siempre quiero pensar, porque tengo mi punto de ingenua, que siempre hay un despacho escondido donde hay gente negociando, ¿no? O sea, que mientras mandan los tanques, pero hay gente negociando. Siempre lo pienso, pero eso es una muestra de ingenuidad por mi parte, o sea, que no me hagáis caso, ¿no? Pero en ese sentido, bueno, ¿no sería interesante abrir y apelar también a la sociedad civil? Una sociedad civil, por cierto, que muchas veces se escuda en los partidos no hacen, pero pocas veces se preguntan ¿qué puedo hacer yo? ¿No? Los partidos no son capaces de llegar a acuerdos, los partidos han enconado la situación, los partidos lo están poniendo muy difícil. Bueno, y yo como sociedad civil, ¿qué puedo aportar? ¿No sería también un campo? Seguro. El problema es fundamentalmente político, ¿eh? Y las soluciones van a depender de la política y van a depender de los acuerdos entre gobiernos, entre parlamentos, pero que las sociedades civiles pueden tener un papel, seguro que sí. Mi otra sensación, y digo sensación, porque no lo puedo contrastar, pero mi sensación que en estos años de desafección, de desvinculación, de desconexión, bueno, las sociedades civiles podrían haber contribuido a amortiguarlo, y lo que es cierto es que las sociedades civiles han tenido miradas distintas sobre el conflicto. Por ejemplo, ¿no? Hubo en Cataluña una movilización, yo creo que fue en el 9, en el 10, masiva de la sociedad civil catalana sobre la gestión del aeropuerto de Barcelona. El establishment catalán optó por, y eso tuvo una respuesta de una absoluta ignorancia por parte del sistema político español, yo diría también por la sociedad civil española. Cuando la propuesta que se formulaba de gestión autónoma del aeropuerto de Barcelona, nada teológico, era un modelo además posiblemente aplicable a Bilbao, a Madrid, a Valencia, a Sevilla o a Coruña, ¿no? Bueno, sí, yo creo que falta sociedad civil, sí, eso sí. Conclusiones, te quiero preguntar, no te quiero dejar escapar de esta pregunta, la de estamos todos planteando dónde está la solución. Insisto, ¿se busca, se quiere o estamos encantados en el problema? Han ganado lo que dicen los demagogos, los hiperventilados al otro lado, en fin, han ganado los que disfrutan el conflicto, no la solución. No sé. Que no hay evidencia. ¿Qué quiere decir que han ganado o que no han ganado? Esto es un proceso. Estamos más cerca de vamos a la ver. solución o del conflicto permanente. En el proceso catalán ha habido
una centrifugación y ha habido un crecimiento de los elementos más radicalizados y también en muchas ocasiones más intransigentes, y de forma especular o de forma paralela en el resto de España también ha surgido un nacionalismo español muy áspero, muy intolerante, que se refiere a los catalanes sistemáticamente como golpistas. Yo todavía no puedo, a mí es que se me abren las carnes cada vez que veo un debate político donde se habla de golpismo impunemente, pero si es que, ¿cómo podemos estar hablando de golpismo y pretender que podemos vivir todos juntos en un país, ¿no? Esto no tiene ningún sentido, ¿no? Entonces, cuando uno ve eso, dice, bueno, esto efectivamente han ganado los demagogos, estamos en una posición de intolerancia absoluta, etcétera. Pero ha habido unas elecciones generales no hace mucho y el proyecto más de nacionalismo español excluyente, es decir, el que pretendía hacer que los catalanes se queden en España por la fuerza, quieran al margen de lo que quieran, ese proyecto no ha conseguido los apoyos que ellos querían tener y se han quedado en la oposición, se van a quedar en la oposición un tiempo largo, ¿no? Eso abre una pequeñísima rendija a través de la cual pueden suceder cosas. Daniel al principio de la intervención decía que la política en realidad no gira en torno a los programas máximos que tenga cada uno, que tengan las organizaciones políticas, sino que gira en torno al second best, a una opción realista, ¿no? Y yo creo que Carles en el libro plantea una opción realista de salida en la página 74. En la página 74 él dice, bueno, yo sí soy independentista, es lo que yo quiero, es la máxima expresión de reconocimiento y de poder político, pero reconozco que una salida en la que hubiera un autogobierno fuerte en el marco de soberanías compartidas, donde se reconociera la diversidad lingüística y cultural a todos los efectos, no satisfaría las ambiciones de todo el mundo, pero satisfaría la de la mayor parte de nuestros conciudadanos, quizá la mayoría. Eso lo dice en la página 74, ¿no? Eso es una vía posible de salida, que hoy es algo más probable que hace un mes. Pero la pregunta que yo le quería hacer a Carles a propósito de esto es, ¿cómo para llegar a este second best es necesario que la derecha nacionalista española en algún momento rompa salga del enroque en el que se ha situado, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que pasar en España, más allá de que gobierne un partido que no pertenece a ese nacionalismo español excluyente, para que la derecha entre en el juego de esta reforma que probablemente podría concitar una mayoría amplia en Cataluña y probablemente también una mayoría amplia en el resto de España? Pero ¿qué tiene que pasar para que la derecha nacionalista española deje de ejercer este poder de veto tan brutal que tiene, que estando en la oposición lo puede utilizar para bloquear cualquier tipo de negociación de alcance constitucional, ¿no? Entonces, ¿cuál puede ser el instrumento político que desatasque este veto en el que nos encontramos ahora mismo por parte de las derechas nacionalistas españolas? ¿Me dejas que añada una pequeña cosa nada más, que tiene que ver con el marco? Si hacéis ronda de preguntas final, así cerramos, contesta Campuzano. O sea, que tiene que ver con el marco, que es no solamente referido al asunto catalán. Tengo entendido, por cosas que yo oigo, que en Madrid hay una alcaldesa ocupa, ¿no? Entonces, no solamente hay un golpe de Estado en Cataluña, sino que aquí hay una ocupa. Es decir, si el lenguaje, da igual el de Cataluña, si el lenguaje general de la derecha es golpismo, ocupas y no sé qué más cosas, hombre, yo creo que el asunto es más complicado, no es solamente el noreste donde hay un problema, yo creo que hay un problema más general, ¿no? Campuzano, te damos la última. No tengo respuesta a la pregunta que plantea José Ignacio, ¿no? Ojalá la tuviese, pero sí que constatamos de que parte del problema es que la derecha española es nacionalista, muy nacionalista. Y que a la ausencia de una derecha liberal, agnóstica sobre la cuestión nacional, forma parte de la dificultad del problema. Y que es más, y que el origen de ese proceso de desconexión tiene mucho que ver con esa idea que la derecha de Aznar formula a principios de los 2000. ¿Qué es lo que puede cambiar? Hombre, a corto plazo la irrupción de Vox no es una invitación al optimismo, al contrario. Es una invitación a que la competencia nacionalista en el campo de la derecha continúe. Y la irrupción de Ciudadanos en el contexto de la política española fue una pésima noticia, porque Ciudadanos en su genética, en su origen político, no responde a una propuesta genuinamente liberal, sino que irrumpe en Cataluña confrontándose no al independentismo, no, al consenso catalanista que había funcionado durante todo el siglo XX. Por tanto, eso complica todavía más la situación en
en el campo de la derecha. Pero sí, se necesita un centro derecha liberal, agnóstico, que esté dispuesto a abrir esa discusión en términos de second best. El gran éxito de la derecha de Aznar es que ha condicionado no al campo de la derecha, sino al campo de la izquierda. El campo de la izquierda. Y que vamos a ver si en esta etapa que empieza mañana el campo progresista español es capaz de tener también el coraje político para abordar este second best, ¿no? Yo cuando decía al principio la pregunta de Javier, mi opción independentista, bueno, que yo soy escéptico, o sea, y me cuesta encontrar razones para a mis colegas catalanes que son, que no es que sean escépticos, es que me dicen que eso es imposible, darles argumentos. O sea, mi posición hoy no tiene un punto muy evidente de voluntarista. Los hechos me desmienten por tierra, por mar y por aire. Y en ese desmentimiento la posición de la derecha es fundamental. ¿Cuál es el riesgo evidente que tenemos frente a esta situación? Es el enquistamiento del conflicto. O sea, que hagamos otro libro dentro de 4 o 5 años y que los términos de la discusión sean relativamente parecidos a los de ahora. Hombre, y las sociedades pueden vivir periodos largos en conflictos que no se resuelven y nos acostumbramos, y hay siempre quien le saca rédito político a esa situación de conflicto, pero las consecuencias de todo orden para Cataluña y para España, de un enquistamiento del conflicto en Cataluña, son malas, son malas. Entre otras cosas porque la importancia de Cataluña en el contexto español es suficientemente grande como para condicionar en términos políticos, económicos, sociales y culturales el rumbo del conjunto de la orientación del Estado. Por tanto, no hay razones hoy demasiadas para optimismo, yo menos no las tengo, pero sí que hay que tener la voluntad política de asumir que la alternativa es el enquistamiento. Y el enquistamiento no va a ser una buena noticia en ningún caso. Bueno, esperamos no ver el libro de 5 años después, pero en cualquier caso será un placer leerlo con Carlas Campuzano. Digo que es literalmente el manual contra el fanatismo. Carlas Campuzano, muchísimas gracias. Quiero agradecer también a Ignacio Sánchez Cuenca, a Daniel Itinerari y a Cristina Monge. Señores, muchísimas gracias. Campuzano, gracias por todo.